Hello, everyone. Buenos días a todo el mundo. Me llamo Nana de Dinamarca, y estudio ciencia cognitiva. Es bueno estar con vosotros y conoceros y más y más. Hoy voy a empezar por contándoos una parte de lo que estoy estudiando. Es para contaros un poco sobre el texto, pero también sobre mi vida como cristiana. Tal vez ya habéis experimentado lo que os voy a contar. Las ilusiones cognitivas. Una ilusión es ver algo de manera diferente de lo que es. Miremos a esto. So it looks like this. It looks as if square A and square B. Parece que hay un cuadrado A y B y que tienen diferente color, pero esto es una ilusión. Mirad esto. La línea que conecta los dos cuadrados se ve que hay el mismo color y parece que os estoy haciendo trampa, pero no. Los dos cuadrados tienen el mismo color. Esto es porque tenemos ideas antes preconcebidas sobre el mundo. Y porque conocemos las tablas de ajedrez y que sabemos que los cuadrados tienen que tener un color diferente. Pero nos impide ver que los dos cuadrados tienen el mismo color. Y si todavía no me creéis, podéis mirarlo otra vez. Así que la barra que conecta los dos cuadrados nos da una nueva perspectiva. Y la nueva perspectiva nos ayuda a cambiar las cosas como vemos las cosas. Es que no podemos contar las cosas de manera simples que nuestras expectativas sobre el mundo. Tenemos que contar las cosas todo el tiempo. Y si tal vez esto puede explicarnos la manera en que los discípulos entendieron lo que ocurrió. Tenían unas expectativas sobre lo que significaba seguirle. Dejaron sus trabajos para seguir a Jesús. Pedro dijo eso porque le siguió porque pasó una noche donde no había pescado nada, pero después hubo la pesca milagrosa y luego decidió seguirle. Y los discípulos también vieron cómo tenía poder sobre el mar, pero tenían una expectativa que probablemente se habían apuntado a grandes aventuras y grandes fuegos artificiales. Pero es en medio de todas estas expectativas que escuchamos esta discusión de los discípulos, donde discuten quién es el mayor. Y creo que tengo esta tendencia de mis estudios. Tenemos ganas de tener éxito. Y tener éxito desde nuestra perspectiva es ser el mayor. Después de esta discusión, los discípulos han pedido a Jesús si tienen que parar a alguien que está echando demonios en el nombre de Jesús. Después de no conseguir echar a demonios, ellos mismos están teniendo esta discusión y están sacando a gente fuera de su círculo. Tienen una percepción mala de lo que significa seguir a Jesús. Así que los discípulos le preguntan si tienen que echar fuego a una persona. Y no sé ustedes, pero yo al principio pensaba que los discípulos eran realmente increíbles, o sea, impresionantes. ¿Cómo están tan enfadados con que sean los mejores, con poder? Sin embargo, al preparar esta charla me di cuenta que no estoy tan muy lejos de los discípulos como me hubiese querido imaginar.
sido para parte de un programa de entrenamiento donde los estudiantes practicaban para hacer charlas evangelistas en la semana de evangelización. Entonces, por un momento hice uno de por qué creer en Dios que no puedo ver. Y luego nosotros como estudiantes empezamos a ensayar delante de nosotros y nos hicimos preguntas que pensamos que los estudiantes nos iban a hacer. Y fue muy divertido y fue muy interesante formar parte de ese programa. Pero donde me identifico con los discípulos, que al principio me preocupaba mucho lo que los otros pensarían de mí. Tenía muchas dudas con mi inseguridad, pero también mi deseo de ser la mejor, tal vez no la mejor, pero sí ser admirada. En segundo lugar, los discípulos querían excluir a otros. A mí también me daba miedo que otros fueran mejores que yo, como si no hubiera espacio para que todos tuviéramos la posibilidad de compartir. Y en tercer lugar, que quería también tener la posibilidad de demostrar poder, tal vez no de echar fuego del cielo, pero quería impresionar a la gente y mostrar confianza en mí misma. Pero eso era mi percepción de lo que estaba haciendo, mi perspectiva. Después de muchos años y de muchas horas de trabajo, y Dios me dio una nueva perspectiva de lo que estaba trabajando, una perspectiva diferente. No estaba dando una conferencia para ser admirada, pero estaba hablando para compartir el reino de Dios. En vez de competir los unos con los otros, ahora quiero cooperar con los otros del grupo. En vez de querer mostrar argumentos sin ningún error, quiero mostrar a Jesús. Así que, porque Jesús es el gran ejemplo del reino de Dios. Y cuando me peleaba con mis amigos sin saber conocer a Jesús, me peleaba, quería ser la mejor. Pero porque Jesús no me había mostrado todavía lo que significaba seguirle a Él en este contexto. Así que el comportamiento de los discípulos es un ejemplo de una perspectiva que no entienden cómo es seguir a Jesús. Quiero volver a mostrar la imagen del principio. Así que vemos los cuadrados tienen el mismo color. Y cuando hay la barra que nos muestra que no hay diferencia entre los dos colores, Jesús les muestra que es aquel que es el menor entre vosotros, el que es el mayor, el más importante. Así que Jesús les pide que dejen de excluir a gente, porque el que no está contra ti está contigo. Y así al final, cuando los discípulos quieren expresar su poder y llamar al fuego del cielo, Jesús les reprende, les dice: no tenéis que querer expresar vuestro poder. En vez de eso, Jesús mismo tomará el fuego él mismo. Esto es lo que Jesús hace. Cambia totalmente las expectativas de los discípulos. Y yo solo me puedo imaginar los sorprendidos que estaban, porque Jesús también encarna lo que predica. Es un ejemplo de humildad, de gracia y de sacrificio. Así que cuando queremos grandeza, exclusividad y poder, Él ha actuado diferentemente. Él fue un niño, no en grandeza, pero en dolor y condiciones pobres. Él fue excluido y se convirtió en un marginado.
y al final Jesús tomó el fuego él mismo. En este pasaje Jesús estaba enfocado en dirigirse a Jerusalén, donde sabía que iba a morir para la vida de muchos. Así que su camino a Jerusalén era su camino hacia la muerte. Así que, por favor, mirad al final del pasaje, cuando Jesús se encuentra con dos hombres. A mí me gusta la interacción con el segundo hombre que quiere enterrar a su padre. Y hay una relación entre la muerte y proclamar su reino. Jesús invita al hombre y a nosotros no a pensar del pasado, pero sino a mirar al futuro. Y es porque Jesús ha tomado el camino de la muerte que nosotros, por eso nos puede invitar al camino de la vida. Y en vez de enfocarnos en la muerte, nos invita a proclamar su reino, un reino que Él enseña y que encarna. Hace un año visité la esquina de los conferenciantes y me tocó que muchos estudiantes estaban contando sus historias de haber sido incluidos, de sentirse en casa. Y lo que significó más para ellos, lo más importante para ellos, fue eso. Y este año, durante la semana de misiones de la universidad, mi novio me recordó que esto es lo que tenemos que hacer. Nos tenemos que levantar y explicar a los demás lo más valioso que tenemos. Invitar a todos hacia nosotros y proclamar el reino de Dios. Así que creo que es importante que todos recordemos que el reino de Dios no es sobre nuestra grandeza, nuestra exclusividad o nuestro poder, pero el reino de Dios es Jesús, el ejemplo de humildad, gracia y sacrificio. Y este reino y este nuevo reino que da vida, como estudiantes tenemos que compartirlo. Somos llamados a compartirlo con otros estudiantes. Gracias.